representante de la Confusem. Vamos a darle finalmente la palabra y antes de otorgarle el espacio a los diputados y diputadas para hacer sus consultas, vamos a darle la palabra a la presidenta de la Confederación Nacional de Jardines vía Transferencia de Fondo, la señora Clarisa Secotate. Eh, Señor presidente, ¿me escucha, cierto? Si le escuchamos, Clarisa, bienvenida. Perfecto. Un saludo a través de usted para todas y todos los presentes. Tengo una presentación, no sé si puedo compartir pantalla. Si está autorizada, Clarisa. Perfecto. Ya. En honor al tiempo, porque igual quienes me antecedieron se extendieron la verdad que más que 10 minutos, así que esperemos que la consideración también sea conmigo. Contarles a aquellos que no nos conocen, ya como Confederación Nacional BTF Chile, agrupamos a 6 federaciones desde el norte, centro y sur del país, llegando incluso hasta Coyhaique, con una representatividad aproximadamente de 17.000 trabajadores. Nuestras demandas del sector BTF como funcionarias y funcionarios, la verdad que son muchas, ¿ya? Acá tenemos algunas de nuestras demandas, ¿ya? Y una de nuestras principales demandas hoy, ¿ya? Es el bono de desempeño laboral de las, perdón, ahí sí. El bono de desempeño laboral del año 2016 y 2019, según dictamen de Contraloría de febrero del 2020, ¿ya? Por lo tanto, nosotros decimos, no puede prescribir un beneficio que nunca hemos tenido, ¿ya? Y que Contraloría recién se pronuncia respecto a que si nos corresponde este beneficio es en el año 2020, ¿ya? Situación que de acuerdo al Código del Trabajo nos han prescrito este beneficio del 2016 al 2019, ¿ya? Tendría ya, de acuerdo a la prescripción que indica el Código del Trabajo, que son 2 años, debería haber prescrito 16 y 17 y no los 4 años, ¿ya? Nosotros solicitamos que esto se resuelva a la brevedad, ¿ya? Lo mismo pasó con este mismo bono dentro de la ley de reajuste para el año del año 2020-21, que fue el compromiso que se hizo finalmente desde el gobierno para poder pagar a los trabajadores este beneficio, ¿ya? Y que solo se le pagó a un 10% de los funcionarios del país, ¿ya? Somos un total de 24.000 funcionarias, quedaron fuera comunas y regiones completas. ¿Qué respuesta nos dio la subsecretaria de Educación Parvularia anterior a la que ya asumió? Que había sido problema de los sostenedores para no entregar la información que correspondía. Situación que nosotros como confederación ya hicimos ejercicio en varias comunas. Ya, revisamos las planillas con la información que se le mandaron que se mandó a la FUNGI y nos dimos cuenta que no había ningún error. ¿Ya? No había un error en información por parte de los sostenedores. Por lo tanto, lo que ellos nos dijeron ya no es verdad, eso fue una mentira. ¿Mm? Pero sin embargo, solo a algunas personas les llegó este beneficio y no a todas, dejando muchos problemas en todas las comunas, en todas. Como por ejemplo, ya una comuna de 73 funcionarios BTF solo le llegó a 15, ¿ya? Teniendo todas ellas de información correcta. ¿Ya? Entonces, ¿qué criterios utilizaron para no pagarle? Tampoco hemos tenido esa respuesta. ¿Ya? Alrededor del 90% de las funcionarias quedó sin recibir este beneficio y que nos parece una situación muy arbitraria haberlo sacado, haber rebajado a los trabajadores, estando ya establecidos dentro de la ley de reajuste. Si no es algo antojadizo, está por ley. ¿Ya? Y que también fue un compromiso desde el gobierno y del Parlamento en el momento que se legisló la ley de reajuste. ¿Ya? Y para todo esto, para evitar todas estas situaciones, nosotros necesitamos que se modernice el sistema de obtención de datos de los trabajadores BTF a nivel país, ¿ya? Que sea el SIGE-BTF. El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Parvularia, debe tener actualizada la información contractual que emana de los sostenedores a la unidad de transferencia de FUNGI, con el objeto de agilizar la entrega de beneficios a las y los trabajadores y no responsabilizar a terceros lo que debe ser de su competencia. ¿Ya? Porque si nos están reconociendo como asistentes de la educación, ¿ya? Y todos estos beneficios se pagan a través del Ministerio de Educación, pues es el Ministerio el que tiene el responsable de lo que hoy está ocurriendo con el sector BTF respecto a estos beneficios. El bono de desempeño laboral para las educadoras de párvulo. Le dijimos al Ejecutivo que estaban reconocidas las educadoras de párvulo como asistentes de la educación porque no están en carrera docente, o sea, en el estatuto docente. Sí en carrera docente, pero no en el estatuto. ¿Ya? Por lo tanto, sí eran reconocidas como educadoras de párvulo. Le dijimos al Ejecutivo, el Ejecutivo prefirió solicitar pronunciamiento de Contraloría. ¿Qué hizo Contraloría? Dijo que sí le correspondía. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo se va a pagar también ahora a las educadoras?
la modificación de la ley 21.905, que es la ley de homologación. ¿Ya? Habiéndose cumplido el 100% del propósito de esta ley, ¿ya? El Ejecutivo debe enviar al Parlamento una modificación que finalmente logre equiparar la brecha salarial, incorporando la asignación además de bienios para todas las trabajadoras y trabajadores del país, los trabajadores BTF. ¿Por qué razón ya se debe hacer modificaciones? Porque hoy, al cumplir el 100% de esta ley, las trabajadoras quedaron con un techo remuneracional, situación que vulnera ya y estanca el crecimiento económico de los funcionarios. Y reconocer el trabajo pesado para las funcionarias de BTF, que ya que realizan las mismas funciones de las trabajadoras Junji, quienes sí poseen este reconocimiento, y las trabajadoras BTF no. Es necesario que también sea reconocido a través de algún proyecto de ley o a través de alguna iniciativa de gobierno o de parlamento. Modificar la ley 21.109 para incorporar al bienestar a los funcionarios BTF que están bajo la administración del nuevo sostenedor denominado SLEP. ¿Ya? Recuerden que tenemos 4 sostenedores ahora: DAEM y DEM municipales, corporaciones municipales, fundación y ONG y los servicios locales de educación. Tenemos 4 sostenedores distintos para un sistema BTF. Revisar y corregir el reglamento de aplicación de la ley de incentivo al retiro. ¿Ya? Incorporar el sector BTF específicamente a este reglamento, que diga específicamente sector BTF. ¿Ya? Me imagino que se debe modificar a través de la ley. ¿Ya? ¿Por qué razón solicitamos esto también? Porque se ha tenido que también recurrir a Contraloría para que determine si les corresponde o no a las trabajadoras BTF. Entonces, vuelvo a decir, si fuimos reconocidas como asistentes de la educación, a incorporarnos al Estatuto de los Asistentes de la Educación, ¿ya? Al estar dentro de los servicios locales de educación, ya le corresponde lo que a todos los trabajadores asistentes le corresponde. Mejorar la forma de capacitación. Se debe establecer un programa de capacitación para todas las y los funcionarios BTF, destinando los tiempos para su ejecución en igualdad de condiciones con las otras instituciones de educación inicial. ¿Ya? En la ley de presupuesto se designan recursos para capacitar a través de Junji, porque obviamente nuestros recursos vienen a través de Junji, recursos que no llegan a todos los trabajadores BTF y que no se invierten de la mejor forma, porque de lo contrario hoy nosotros no estaríamos demandando capacitaciones para el sector y en un 100% de las trabajadoras y no una trabajadora por comuna, como se ha estado haciendo hasta hoy. También hay que revisar la implementación y puesta en marcha de la carrera docente en educación parvularia BTF, ¿ya? Porque ahí tenemos graves problemas con respecto a lo que es la implementación y la puesta en marcha de la carrera docente. El funcionamiento del sistema BTF también es parte de nuestras demandas, ¿ya? Porque queremos modificar el pago, se debe modificar el pago de transferencia durante tiempos de pandemia. Ayer el ministro ya claramente en su anuncio dijo ya, que se iba a garantizar la subvención a los establecimientos educacionales, que se iba a trabajar en forma paulatina para poder llegar a un horario extendido, a la jornada completa, que los colegios y liceos tienen de 8 horas. Sin embargo, en los jardines infantiles esa jornada completa es de 11 a 12 horas para nuestros párvulos, quienes necesitan el apego de la familia, quienes necesitan estar resguardados por su familia, sin embargo están en los establecimientos de educación inicial, están con las tías, ¿ya? Y nos han endosado una responsabilidad a nosotros que no nos corresponde, le corresponde a la familia. Por lo tanto, modificar el pago de transferencia en un 100% respecto a la matrícula y no por asistencia, lo cual debe informarse a los sostenedores en los tiempos oportunos, ¿ya? Porque hoy los sostenedores no están informados de nada, por lo tanto hoy la subvención para nosotros es de acuerdo a la asistencia promedio, y la asistencia promedio no ha sido buena en este periodo en los jardines infantiles. Los papás todavía están temerosos de mandar a sus hijos a los jardines infantiles, ¿ya? Respecto a la pandemia. Por lo tanto, aunque tengamos la matrícula completa, la asistencia no es la misma. Entonces, se debe solucionar este problema de los recursos, porque de lo contrario no va a haber recursos para financiar los establecimientos de jardines infantiles, ¿ya? Y el retorno presencial, ya en tiempos de pandemia, también dijo el ministro que se iban a entregar recursos para comprar todos los insumos de higiene y de sanitización respecto a lo que es la pandemia. Esperemos que lleguen a la brevedad, porque ya estamos trabajando en un 100% en los jardines infantiles, desde el día 1, ya el día 2 de marzo que entraron los niños y niñas. Y también, ya para poder tener el coeficiente técnico que corresponde y que garantice condiciones mínimas de higiene, seguridad y de cuidado de nuestros niños y niñas. También solicitamos, ya en una presentación anterior en la Comisión de Educación,
de que se cambiara en la normativa, o tal vez solo por este tiempo excepcional, que hubiesen dos funcionarias ya de auxiliares de servicio en los establecimientos. Sin embargo, tenemos una funcionaria, esa funcionaria está 15 días trabajando y está una semana con licencia, porque el trabajo en tiempos de pandemia es muy distinto, de higiene, sanitización, desinfección, y todo lo que eso conlleva es diferente. Por lo tanto, las funcionarias auxiliares de servicio se nos están enfermando, ¿ya? Y no escucharon lo que nosotros solicitamos, ¿ya? Y no lo hicimos de forma antojadiza porque era una necesidad urgente, ¿ya? Situación que hoy los trabajadores la están pagando, ¿ya? La minuta Junaep, ¿ya? La alimentación tiene que ser entregada a las salas Juan y Jardín en un 100% de la capacidad del establecimiento, ya que se están recibiendo párvulos todas las semanas, constantemente, de acuerdo a la priorización del sistema, se van recibiendo los párvulos. No es que ingresaron todos los párvulos el 2 de marzo y con ellos continuamos con toda esa cantidad de matrículas hasta fin de año. No es así. Muchos párvulos no se logran adaptar, se retiran o viceversa, o de lo contrario, para ir, digamos, cumpliendo con todos los cupos que se necesitan a los jardines infantiles, se está recibiendo niños. Pero sin embargo, ya las raciones de alimentos llegan solo en un porcentaje y no está llegando para todos, ¿ya? Entonces, es inconcebible. Uno, por un lado, escucha ya el gobierno que dice hay alimentación para todos, pero la práctica en los jardines infantiles no es esa, ¿ya? De hecho, ni siquiera para las trabajadoras está llegando. Si hay un jardín donde hay 17 trabajadoras, está llegando para 4 o 5 funcionarias y el resto no almuerza. Además, también se debe modificar a través de la Junaep la alimentación hacia los adultos, ¿ya? Porque no son el mismo requerimiento energético que necesitan los niños y niñas en los jardines infantiles. Tenemos otro problema, que son los párvulos con pañales. La normativa dice claramente, ¿ya?, que se deben recibir en los niveles medio menor y medio mayor los niños que usen o no usen pañales. Pero la misma normativa indica que en los niveles medio menor y medio mayor, ¿ya?, no pueden haber mudadores. Entonces, ¿cómo entregamos y cómo subsanamos esa necesidad en los párvulos? No tenemos mudadores en los niveles medios, pero sí tenemos niños con pañales. ¿Dónde y cómo los mudamos? ¿Ya? En ningún momento hemos dicho que no lo vamos a hacer. No, de ninguna manera, ¿ya? Y tratamos de cumplir esa necesidad y de poder entregarle a los niños lo mejor que nosotros como trabajadores podemos. Pero acá se están vulnerando los derechos de nuestros niños y niñas a través de la normativa vigente, ¿ya?, y también los derechos fundamentales de las trabajadoras, ¿ya? Porque, por ejemplo, hemos realizado cursos de talleres de músculo esquelético a través de la H, ¿ya?, donde nos enseñan ciertas posturas, cómo agacharte, cómo pararte, cómo tomar el niño, cómo dejarlo, ¿ya? Y en estas condiciones inhumanas en las que estamos mudando a los niños de los niveles medios menores, ¿ya?, estamos vulnerando los derechos fundamentales de las trabajadoras. ¿Y qué está pasando finalmente? Se enferman las trabajadoras, ¿ya? Y además enfermedades que no reconoce la Asociación Chilena de Seguridad, ¿ya? Porque, por ejemplo, los esguinces o los problemas en la columna no los reconocen, ¿ya? Y son provocados a raíz del trabajo continuo y del ejercicio que uno realiza en los jardines infantiles. Modificar las prácticas de los sostenedores, ¿ya? Nosotros proponemos a la Subsecretaría de Educación Parvularia que está a cargo de todos los jardines y salas cunas del país, reciba un informe pormenorizado de la devolución de recursos devueltos por los sostenedores a la unidad de transferencia de Fungi, ¿ya?, con el único objeto de modificar las prácticas en un sistema desfinanciado. Se devuelven muchos millones de pesos al sector BTF. ¿Y por qué lo hacen? ¿Ya? Primero, porque cuando hacen la rendición que corresponde, que es la final en el mes de diciembre, ya Fungi rebaja todo aquello que no corresponda a la normativa. Por lo tanto, los sostenedores, aunque hayan comprado elementos para los jardines infantiles, si no corresponde a la normativa, tienen que devolver esos recursos, ¿ya? Y se devuelven millones y millones a la Fungi. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es modificar estas prácticas de los sostenedores. Y para ello, ¿qué es lo que se necesita? Es capacitar a los sostenedores, ¿ya?, en relación a la normativa vigente de educación parvularia. Y con el único objetivo es de minimizar las interpretaciones que estos realizan, ¿ya?, y con ningún otro. También nosotros queremos, como trabajadores de ETF, suspender los traspasos a los servicios locales de educación hasta que se revise la implementación y financiamiento y se analicen las propuestas de los trabajadores y trabajadoras BTF. Nosotros anteriormente hicimos también una presentación en la Comisión de Educación, no me recuerdo si fue el año pasado o el antes pasado, donde nosotros evidenciamos claramente, se hizo un estudio de la ley 21.040,
¿ya? Donde arrojó problemas de estructura, problemas de diseño, que incluso algunos de los parlamentarios que hoy aquí están presentes reconocieron que efectivamente había un problema de diseño en esa ley, ¿ya? Si está bien, por un lado, favorece porque hay un estatuto, que hay recursos económicos que favorecen a los trabajadores, excelente, ¿ya? Pero por otro lado, tenemos condiciones laborales que son pésimas. Las personas que me antecedieron ya dijeron exactamente lo mismo. Acá tenemos problemas en los servicios locales, a lo mejor no en todo, pero en la gran mayoría sí los tenemos, ¿ya? Y necesitamos subsanar eso antes de que continúen los traspasos a los servicios locales, porque si la ley tiene problemas de diseño, tiene problemas estructurales, sea hoy, mañana o pasado, los problemas van a ser siempre los mismos, mientras no se revise y mejore la ley. Y también clarificar a los sostenedores la función que cumple en políticas actuales educativas con el sector BTF. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque el sostenedor dice, no hay que preguntarle a Fungi. Fungi dice, no hay que preguntarle a la superintendencia. No, tiene que ver la subsecretaría de Educación Parvularia. Entonces, nosotros entendemos, los trabajadores, ¿ya? Que quienes ya están a cargo de los jardines y salas cunas BTF es la subsecretaría de Educación Parvularia y no otra, ¿ya? Que Junge es un mero pagador de transferencia, nada más. Pero eso los sostenedores todavía no lo tienen claro y necesitamos también que se les clarifique a los sostenedores cuál es la función que cumple Junge en estos momentos. La modificación del decreto 67, con una mirada participativa de igualdad, de equidad, para lograr un financiamiento basal para las salas cunas y jardines infantiles, lo que hemos luchado por años, un financiamiento basal. La implementación del subtítulo 33, solicitamos se verifiquen los estándares de calidad de las salas cunas y jardines infantiles y se revise su financiamiento a nivel país con el objeto de que se cumpla la normativa vigente. ¿Por qué razón? Para el reconocimiento oficial se están haciendo reparaciones en los jardines infantiles donde muchas dependencias se están achicando para poder cumplir con la normativa. ¿Ya? Por ejemplo, un comedor donde obviamente utiliza el personal, ¿ya? Se achicó el comedor porque necesitaban una bodega, ¿ya? Entonces, ¿quién termina pagando esto? Los trabajadores nuevamente. Por lo tanto, necesitamos se verifiquen los estándares de calidad. La asignación de recursos adicionales para jornada extendida. Acá tenemos otro problema y que es gravísimo, gravísimo. Recién hablaba de la jornada extendida, ¿ya? O de la jornada completa, como se habla en los colegios, que es de 12 horas, de 11 a 12 horas, para muchos niños que llegan a las 8 de la mañana y salen a las 7 o a las 8, en el caso de Integra, que está hasta las 20 horas, donde no hay ningún apego, donde los niños se van a su casa durmiendo y llegan a su casa durmiendo. ¿Cuál es la interacción familiar que ellos tienen con su familia? No tienen ninguna, absolutamente ninguna, por la jornada tan extendida que tienen. Y en el caso del sector BTF, ¿ya? A diferencia de Junji e Integra, que ellos tienen personal externo que llega para entregar ese servicio por la tarde, el sector BTF se tiene que turnar y aquí se están vulnerando muchas cosas. Primero se vulneran los derechos de las niñas y niños, ¿ya? Porque el coeficiente técnico no se cumple ni al inicio ni al término de la jornada, ¿ya? Y se están vulnerando también los derechos fundamentales de las trabajadoras. ¿Por qué razón? Quedan dos funcionarias solo en los jardines, una en nivel medio menor y la otra en sala cuna, ¿ya? Por ejemplo, en sala cuna, se lo voy a poner a modo de ejemplo para que poder entender cuál es la problemática que nosotros tenemos con la extinción horaria, ¿ya? Si la funcionaria se quedó en la sala cuna con 4, aunque se quede con 3 guaguas, con 4, 5, 6 guaguas, ¿ya? Esa funcionaria tiene que ir a mudar un bebé, ¿ya? Y deja el resto solo en la sala. Entonces, estoy mudando el bebé y 2 en la sala se están mordiendo, porque es algo cotidiano en nuestro sector. Se están mordiendo. ¿Qué hago? ¿Dejo al bebé solo en el mudador que se caiga y se lastime? ¿O dejo que los niños que se están mordiendo se saquen el pedazo si estoy sola en el horario extendido? Porque no se cumple el coeficiente técnico. Son situaciones que nosotros hemos evidenciado constantemente, pero parece que nadie nos quiere escuchar respecto a las problemáticas que tenemos como sector BTF, ¿ya? Modificar el decreto 241, ¿ya? Porque este decreto viene en reducir capacidad de matrícula y modifica el coeficiente técnico, ¿ya? Obteniendo como resultado una baja en el financiamiento por el actual sistema voucher que tenemos, porque hoy tenemos 32 en sala, pero este decreto 241 viene a bajar digamos, la capacidad a 28, por lo tanto nos va a llegar subvención para 28, ¿ya? Porque no se cambió en el sistema de financiamiento, no se aumentó tampoco el voucher, el valor que tenemos en estos momentos, no se hizo absolutamente nada, por lo tanto viene a desfinanciar más aún el sistema BTF, ¿ya? Y reduce el personal técnico, dejando además vulnerable la atención de los niños y niñas
por lo cual solicitamos sea modificado y revisado este decreto nuevamente, ¿ya? El gobierno anterior solicitó un retraso de 1 año, ¿ya? Y que esperamos dentro de este año se puedan subsanar todas aquellas falencias que nosotros hemos evidenciado. Párvulos con necesidades educativas especiales, ¿ya? Hay una ley de inclusión, ¿ya? No se puede excluir a ningún niño de ninguna manera, ¿ya? Pero ¿quién los atiende en los jardines infantiles? Si no tenemos el personal capacitado para ello. Los niños solo van para que los cuidemos, ¿ya? ¿Quién los atiende? ¿Quién educa a esos niños? ¿Quién se encarga de poder atender esas necesidades educativas que tienen los niños especiales? Entonces la sobrecarga hacia las trabajadoras que hoy están en los jardines infantiles es demasiado alta, ¿ya? Demasiado alta con respecto a las necesidades educativas. Es una lástima, pero es así. Es la realidad que hoy tenemos en cada uno de nuestros jardines. Finalmente, ya terminemos con la discriminación. Y para terminar con esta discriminación, ¿ya? Necesitamos un solo sistema de educación inicial, administrado por el Estado, que garantice el derecho y la igualdad para todos los niños y niñas en educación inicial, con un contrato estatal que reconozca la carrera funcionaria con el derecho de negociar sectorialmente por el Estado de Chile. Y esto debe estar plasmado también en esta nueva Constitución, que dicho sea de paso, ha sido muy polémica todo lo que está ocurriendo. Ya basta, basta, señores parlamentarios, señoras y señores parlamentarios, basta de vulnerar nuestros derechos laborales, basta de vulnerar los derechos de nuestros niños y niñas. Los niños son lo primero, ya, y lo he escuchado en muchos discursos. Situación con el sector BTF no es así, no es así de ninguna manera, y se lo he evidenciado con todo lo que hoy les he dicho y con muchas otras cosas más que están ocurriendo en los jardines infantiles. ¿Ya? Para que quienes no nos conocen, acá tengo el listado de quienes son parte de la Confederación Nacional BTF Chile. Ya tenemos a Clarisa Seco, yo como presidenta de la Confederación, tenemos a Marisol Aranda, presidenta de la Federación de la Zona Norte y Servicio Local, a Bárbara Fernández, presidenta de la Zona Centro, Fabiola Miqueles, presidenta de la Federación de Sindicato y Servicio Local, a Pilar Ibaceta, presidenta de la Federación de O'Higgins y Servicio Local, Clara Gallardo, presidenta de la Federación Zona Sur y Servicio Local, Luis Miranda, presidente de la Federación Fenateredú de Chiloé. ¿Ya? Eso es cuanto lo que puedo informar en estos momentos, señor presidente, y que son algunas de nuestras cosas que hoy estamos viviendo al interior de los jardines infantiles como sector BTF. Muchas gracias. Muchas gracias, Clarisa. Le agradecemos su presentación en nombre de la Confederación Nacional de Jardines vía transferencia de fondos. Colegas diputados, diputadas, quiero proponerles, dada la hora, faltan 9 minutos para que termine la sesión, quisiera proponer extenderles una invitación a nuestros expositores del día de hoy para la próxima sesión con el ministro en calidad de oyentes, utilizar las presentaciones que ellos nos dieron el día de hoy como insumo en el debate con el ministro. Podemos extender 10 minutos la sesión, pero de igual manera va a ser muy poco el tiempo que vamos a tener todos y todas para hacer consulta. Entonces les propongo que le demos continuidad a este debate en la próxima sesión, en donde seguramente va a asistir el ministro y también tengamos la posibilidad de invitar a los expositores de hoy. Diputada Plasencia. Muchas gracias, presidente. Agradecer las exposiciones. La verdad es que en lo personal tengo una cercanía muy importante con el tema porque soy docente de aula, varios años trabajando.